Yo quisiera que me acompañes ahí donde estás, a Génesis capítulo 15, versículo 5. Yo prácticamente no voy a dar el bosquejo, sino que quiero nombrar algunas cosas y luego que podamos orar, porque la intención del testimonio es glorificar a Dios y poder acrecentar nuestra fe para que esos milagros se suelten. Génesis 15:5 dice que Dios le dijo a Abraham que salga de la tienda y que cuente, que mire al cielo, y si al cabo puede contar las estrellas, así iba a ser la descendencia que tenía preparado para él. Eso dice la palabra del Señor. Y muchas veces cuando estamos dentro de una tienda nos cuesta mirar hacia el cielo, porque en la tienda, porque en el techo hay algo que nos limita, hay algo que nos frena. Dios dice una cosa, pero la sociedad dice otra. Dios dice sí, pero tu entorno dice no. Dios dice tengo algo grande, pero tu entorno dice ¿qué va a ser algo grande? Es algo pequeño, no sirve. Dios tiene un lenguaje. Hoy cantábamos venga tu reino, que el reino de Dios se manifieste en este lugar. Y para que se manifieste es necesario que puedas salir de tu techo, salir de tus límites. La palabra también dice en Marcos 2 del 1 al 5 que había 4 amigos que lo llevaron a un paralítico a una casa. Algunos dicen que era la casa del apóstol Pedro, pero estaba Jesús allí. Y como no pudieron entrar, subieron al techo. Los techos estaban alrededor de 1,5 metros, 2. Pero había 1,5 metros, 2 que separaba al paralítico del milagro, que separaba al paralítico de las señales. Y hay a veces momentos en los cuales nos separa la incredulidad de lo que Dios quiere hacer. Debemos salir de esa pequeña jaula, del razonamiento natural, porque lo natural nos va a decir que es imposible, pero en lo sobrenatural nos va a decir que es posible. Abraham estaba allí, dentro de esa tienda, tenía que salir. Yo quiero, antes de orar por los milagros, por las señales, que vos puedas identificar cuáles son tus techos, cuáles son tus límites, cuál es esa necesidad, ese problema, cuál es eso que te frena. Los techos representan muchas veces nuestro entorno. Los techos representan muchas veces nuestro pesimismo. Los techos representan muchas veces que el enemigo nos susurra y nos dicen que va a ser imposible. Los techos representan limitaciones. Vos querés en un proyecto avanzar, pero sentís que no tenés los recursos. Pero Dios es el Dios de los recursos. Cuando Dios le dijo a Noé, quiero que me hagas un arca, no escaseó en madera, estaba la madera preparada. Cuando Dios da un proyecto, Dios da los recursos. Dios te dará los recursos, pero a veces los techos representan que estamos limitados. Limitaciones en recursos económicos. Y decimos, como contábamos los testimonios, ¿cómo vamos a hacer eso? Es imposible, pero Dios tiene todo preparado. En Dios todo es posible, porque Dios no es limitado. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios es ilimitado, es sobrenatural. Pero debemos romper los techos. A veces los techos tienen que ver con nuestra mentalidad, con nuestra razón. Cuando comenzamos a razonar y como Dios no es hombre, nosotros miramos desde la perspectiva, como decía el predicador en Eclesiastés, debajo del sol. Claro que debajo del sol es imposible. Claro que debajo del sol el cáncer avanza y si no hay medicación te lleva a la muerte. Claro que debajo del sol los pronósticos son difíciles. Pero arriba del sol está Dios gobernando y Dios te dice, no te muevas por pronósticos, movete por promesa, movete por mi palabra, porque yo abro los cielos, porque yo suelto los milagros y porque yo hago lo que el hombre no puede hacer. Eso hago yo, dice el Señor. Yo soy sobrenatural, yo estoy arriba del sol, no estoy debajo del sol. No importa lo que te haya dicho la sociedad, no importa lo que te haya dicho el entorno, yo soy todopoderoso y yo obro milagros. Yo obro milagros. Hace varios años atrás, por supuesto que quiero decirles que seleccioné un poco de hermanos que te dan testimonio, pero hay muchos hermanos acá que dan fe de un Dios de milagro y de poder. Creo que sí, empiezo a preguntar, casi todos. Testimonios tremendos.
Por una cuestión de tiempo simplemente seleccioné. Pero quiero decirte que la fe es todo, que los milagros se sueltan cuando tenés la fe en Dios. Hace muchos años atrás, en 1870, en un congreso, 1870, muchos años atrás, en un congreso de todas las denominaciones en Illinois, allá en Estados Unidos, le tocó predicar a un jovencito que estaba muy nervioso, pero que tenía mucha fe en Dios. Y dentro de la predicación se entusiasmó en fe y dijo, va a llegar un momento en el cual Dios le va a dar al hombre la oportunidad de volar. Y algunos aplaudieron, otros todavía no estaban en el tema de los aviones, nada, otros lo miraron ahí. El tema es que pasa el pastor, y cuando pasa el pastor, vino el palo. Y lo empezó a decir, perdonen a este muchacho neófito, perdonen a este muchacho que estaba entusiasmado, se emocionó. Dios al único que da la capacidad de volar es a los ángeles. ¿Y saben qué? Pasaron algunos años más, lo humilló a este muchacho. Pasaron algunos años más y en el año 1903, a quien no saben quiénes fueron las primeras 2 personas que se subieron a un avión a motor, los hijos del pastor. Porque Dios tenía preparado. Este jovencito declaró algo. Él no dijo cómo, pero dijo, yo creo que Dios puede darle la capacidad. Y como Dios quería darle una enseñanza a este pastor. Y yo quiero decirte en esta noche que a veces van a haber personas que te van a decir, no, vos no vas a volar. No, ni ahí. No, ¿de dónde venís? ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo sos? Te van a catalogar. Te van a mirar con menosprecio, pero yo quiero decirte que hay un Dios que te dice, sí vas a volar, sí vas a llegar lejos, sí voy a cumplir el propósito. Solo cree, dice la palabra, y verás la gloria. Solo cree y verás la gloria, porque Dios cumple sus promesas. Entonces, los techos a veces representan los imposibles. Los techos representan las frustraciones, pero quiero decirte algo antes de orar por los milagros. Si te sentís frustrado, frustrada, si te sentís que llegaste a un tope, a una pared, a un techo, es porque hay buenas noticias, es porque querés crecer. Porque, como comentaba el jueves, hay personas que nunca tienen techos porque siempre están cómodos. Porque la palabra de Dios dice que debemos dejar lo malo para lo bueno, dejar lo bueno para lo mejor, dejar lo mejor para lo excelente. La palabra de Dios dice que debemos crecer hasta la estatura y a la plenitud de Cristo. Pero hay personas que se quedaron cómodos, nunca van a tener techos, nunca van a sentir, tiene que haber algo más. ¿Por qué no puedo avanzar en esto? Porque no está el despertar de querer crecer. Y vos le vas a preguntar, ¿cómo estás? Bien, pero no avanzaron, no proyectaron, no crecieron. Pasan los años y su casa sigue igual. Pasan los años y no hay sueños. Los podés ver en su mirada. Sus miradas perdieron los sueños, los proyectos quedaron ahí. Pero yo en esta noche no le hablo a esas personas. Le hablo a los que se han topado con una pared y han dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no viene? ¿Por qué escuchamos testimonio? ¿Por qué no viene para mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué siento que quiero avanzar y siempre hay un límite? ¿Por qué siento que en el área económica avanzo y después luego vuelvo para atrás? ¿Por qué en el área espiritual no viene la explosión que estoy esperando? ¿Por qué no viene? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que quiero decirte es que vas por buen camino si tenés ese sentir. Porque eso marca que querés crecer. Porque eso marca que no te querés acomodar. Porque eso marca que querés decirle, Señor, si hay algo más lo quiero. Esta palabra es para esas personas, las que quieren romper los límites espirituales, los límites, los techos que a veces representan una meseta. Yo me rehúso, a mí no me interesa lo que diga la sociedad, lo que diga el enemigo. Yo lo que creo es lo que Dios dice. Pero muchas veces la sociedad, muchas veces el enemigo va a susurrar palabras de decir, no ores más por ese hijo. Pero Dios dice, sigue orando, porque en mis tiempos yo voy a orar con poder. Muchas veces va a decir la última palabra, la ciencia, ya está, es solo esperar. Pero ¿saben cuántos solo esperar hoy son testimonios vivos de que Dios hizo milagros sobrenaturales? Pero es creer. Y los techos se rompen con fe, número 1, con fe. Yo puedo orar por vos, pero tú debes tener fe. La fe no es lógica, la fe no es ilógica, la fe es teológica. Es teológica
ilógico es cuando vos decís cosas que no tienen ningún tipo de razón, de lógica, y muchas veces es hasta negar la realidad. La fe no ignora la realidad. Hay momentos que decimos, sí, esta es la realidad. Hoy salgo de acá y la realidad es que tengo cuentas y que no puedo salir adelante. Algo tengo que solucionar allí. La realidad es que hoy salgo de acá y tengo que ir al médico y los diagnósticos no dieron bien. No es decir, no pasa nada, no pasa nada. Sí, hay una realidad. Eso es lo lógico. Pero cuando le metes lo teológico, es meterle ateo, es meterle a Dios en tu lógica o en tu ilógica. Es decir, dijeron esto, pero yo sé que Dios tiene otra cosa preparada. Yo sé que la palabra de Dios dice que por sus llagas soy sanado. Y comenzamos a vivir lo teológico, comenzamos a vivir lo divino. Agregamos a lo terrenal lo divino y lo vivimos, porque el reino, como les decía, no es una canción. El reino no es un mensaje de un cuaderno. El reino debe vivirse en todo momento en nuestras vidas. Venga tu reino en mi economía, venga tu reino en mi escuela, venga tu reino en mi casa, venga tu reino. Y si viene su reino, se sueltan los milagros, se sueltan las señales y se suelta lo sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que dijiste? Que te frustraste, que dijiste, ya está, esto no va a pasar, lo que estoy esperando ya está internamente. Ahí es donde quiero apuntar. ¿Qué es lo que vos mismo dijiste? Listo, me resigné. Ya está. Será para más adelante o listo el resignarse. Dios dice, no, sigue clamando. Porque la fe también tiene que ver con persistir. Tiene que ver con persistir. Número 2, los techos se rompen, los milagros se sueltan cuando uno persiste. Dice la palabra del Señor que estos amigos no se quedaron con que estaba llena la casa. Hicieron un agujero en el techo. La palabra de Dios también dice lo que leíamos con Abraham, que Dios le da la palabra. ¿Y saben cuánto tardó Abraham en poder concretar, en poder tener al Isaac de la promesa? A los 75 años Dios le dijo, vas a tener un hijo. Su esposa se rió, por eso Isaac significa risa. Su esposa se burló, pero en un sentido natural, porque si lo miramos desde la vida natural era imposible que puedan tener hijos. Su matriz no estaba preparada. Sin embargo, Dios quería obrar lo sobrenatural. 25 años pasaron. 75 años Dios le dijo que venía Isaac. Y a los 100 años se cumplió la promesa. 25 años de preguntas. 25 años de interrogantes. 25 años de decir, ¿se habrá equivocado Dios? ¿Se habrá equivocado el Señor con esta palabra? ¿No será mejor que comencemos a adorar a otros dioses? Porque ellos venían de una cultura politeísta. Pero sin embargo el padre de la fe persistió. Hay momentos que no va a ser fácil. Hay momentos que tenemos que persistir. Hay momentos que tenemos que agarrarnos solo a esa palabra que Dios nos dio. Porque muchas veces va a venir la espera, la tormenta. Persistir tiene que ver con permanecer a pesar de. Permanecer a pesar de. Hay personas que su fe tienen un nivel de fe donde no echaron raíces en el Señor. Entonces cuando no viene la respuesta, el apóstol Néstor nos dio una tremenda palabra el domingo, un tremendo mensaje del poder del y si no. Y entre paréntesis les digo que Nelly se sentó sola se sentó, y el Señor va a terminar esa obra y va a ser para glorificar su nombre. Pero tremendo el mensaje, porque él predicaba de lo que estaba viviendo. ¿Y si no? ¿Y si no seguiré sirviendo? ¿Y si no seguiré adorando? ¿Y si no? Porque mi fe no está movilizada por los resultados. Mi fe está movilizada por lo que Él hizo en mí. Entonces persistir es eso, es permanecer a pesar de. Los valientes quedan, los valientes siguen, aún a pesar de la espera. Resistir, ¿cuántas veces tenemos que resistir en la fe? Resistir es una palabra más defensiva, es sostener momentos difíciles, momentos de, como decía Betty, de valle de sombra de muerte. Y ahí es donde somos probados y vemos de qué fibra somos, si verdaderamente creemos al Señor. Insistir, en la fe tenemos que insistir. Insistir es seguir orando, es seguir golpeando como la viuda y el juez injusto,
porque el reino de los cielos es para los que verdaderamente arrebatan, es para los violentos, y los violentos arrebatan el reino de los cielos. La palabra arrebatar significa penetrar, significa abrir. Entonces Dios te llama a seguir orando por ese hijo. Dios te llama a seguir clamando por ese esposo, por esa esposa. Dios te llama a seguir orando por ese milagro, no importa lo que te hayan dicho, porque mientras hayas vida hay esperanza. Debes seguir, debes insistir, porque el enemigo va a querer que te canses. Y esta es la palabra que no tenés que aplicar, que muchos aplican, que es desistir. Muchos desisten de su fe. Muchos desisten. La palabra desistir es dejar, abandonar, resignarse, soltar. Sueltan su fe en Dios. Sueltan sus creencias porque no vino el milagro. Dejan de orar porque estuvieron un tiempo de ayuno y de oración, y en vez de abrirse los cielos, se cerraron más, como le pasó a Daniel. Pero Daniel siguió orando, siguió orando, siguió orando. Aunque había las potestades, príncipes, ángeles en las regiones celestes que querían y estaban guerreando y querían cerrar los cielos, Daniel siguió orando, siguió orando, siguió orando. Debes seguir orando. Decirle al que tenés al lado: no desistas. Sigue orando, porque Dios va a obrar. Dios va a obrar.